¿No lo sintieron? Acaba de haber un terremoto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, el segundo día del 2019, la Suprema Corte ha dado un gran vuelco de un día para otro. No se enteraron, pero hoy eligieron a un nuevo presidente de la Corte que es afín a los ideales de austeridad de López Obrador y además llegó, ya tomó protesta el nuevo ministro de la Corte. Así que de un día para otro, el Poder Judicial, de ser un poder que ponía en riesgo, por así decirlo, la viabilidad de la Cuarta Transformación, que está enfrentado con López Obrador, ahora va a ser un Poder Judicial no dependiente de Obrador, pero sí ya en la misma visión de la Cuarta Transformación, ¿no? Es increíble esta maniobra política que se acaba de registrar, que también revela que, bueno, pues Obrador no solo es un buen comunicador, no solo es un buen gobernante, sino es un espléndido político. Y ya ahorita la Corte, ya podemos sacarla de este cajón de los adversarios y los fifís, porque ya no es así. La verdad es que hoy se acaba de registrar una jugada magistral. Y es que el día de hoy eligieron al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, que es este señor, ¿no? ¿Sí lo han visto? Acaban de elegir para el periodo 2019-2022 a partir de hoy. Recordando que el anterior ministro es este señor Luis María Aguilar, el que casi se desmaya en el informe que se registró hace algunos días, que fue su último informe, ¿no? Y de esta manera, estaban contando los votos y tomaron la protesta al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor ministro, ocupar sus lugares. Señor secretario, ¿es tan amable de dar fe? Sí, señora ministra. El señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA ha obtenido 7 votos. El señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo 2 votos. Y el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 2 votos. En estas circunstancias, de acuerdo con el resultado de la votación, la designación de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2019-2012 ha recaído en el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, a quien se invita a pasar al presidio a tomar posesión y a rendir protesta de su cargo. Si podríamos decir con quién le hubiera gustado que Obrador fuera el nuevo presidente de la Suprema Corte, es Arturo Saldívar. Sin lugar a dudas, de 11 ministros, él era el candidato, por así decirlo, de López Obrador. Hace unos meses, John Ackerman, en su programa de televisión Diálogos por la Democracia, entrevistó a en ese momento, ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y aquí vamos a escuchar cómo realmente Arturo Saldívar, esto fue hace como, ¿en cuándo fue? Aquí estaba acá abajo. Fue en agosto, todavía no había tomado posesión López Obrador. Todavía no estaba tan enfrentado el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Pero ya Arturo Saldívar tenía claro que viene la austeridad, que la Cuarta Transformación está irrumpiendo y había irrumpido el Poder Judicial y que incluso era momento, en ese momento, el Poder Judicial de aceptar que hay un gran repudio hacia ellos. Así hablaba y así dijo Arturo Saldívar a John Ackerman en esta entrevista, viendo que finalmente tiene clara la película de lo que es la Cuarta Transformación. Mira, yo he sostenido, y lo he dicho en varias ocasiones desde hace ya un buen tiempo, que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, debemos ser autocríticos. Me parece que nos hace falta ser una corte más austera, más transparente, más cercana a la gente, con mayor sensibilidad social y humana. Una corte que entienda los tiempos que estamos viviendo, que entienda el hartazgo, la inconformidad de la gente, el repudio social incluso en ocasiones que hay hacia las instituciones, y que hoy entienda el mensaje de las urnas. Que hoy entienda el mensaje de las urnas. Miren cómo está hablando este ministro, hoy presidente. Y es que es importante porque debemos recordar que lo que decían los ministros de la Corte, los salientes, es que a ellos no los habían votado, que ellos no tenían que responderle a la sociedad ni al pueblo. Ellos no fueron surgidos por un método democrático.
¿no? Es lo que decían. Que finalmente eso era, no les importaba el pueblo. Pero este señor, Arturo Saldívar, desde este momento, desde antes incluso, y después también, seguía enarbolando estas ideas de una austeridad, también de mayor cercanía del Poder Judicial con la gente y de una autocrítica a los casos de corrupción. Ojo, que hay al interior del Poder Judicial, ¿no? La verdad es que esto es una buena entrevista, escúchenla, véanla, se llama Diálogos por la Democracia, Democracia y Justicia con Arturo Saldívar, está en TV UNAM. La voy a linkear aquí a la descripción de este video en YouTube, ¿no? Para que la vean. Finalmente es el nuevo presidente y son sus ideas. Pero no es la primera vez que la dice, pero ahora, claro, como nuevo presidente de la Corte, van a ser importantes, ¿no? Ese es, pues, un presidente, como lo vemos, ministro de Corte liberal. ¿Qué es lo que dijo también el día de hoy? Ya cuando tomó protesta Arturo Saldívar, exhortó a los ministros a tener una buena conducta pública y privada. Pero lo más importante, lo que dijo hoy, es que, dice, esto es importante, expresó su apoyo y respeto a la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dijo que no habrá intromisión en las actividades de ¿Por qué esto es importante? Y creo que lo más importante. Porque en el reciente caso de Puebla, en donde el TRIFE falló a favor del fraude en Puebla, lo que trascendió es que fueron ministros de la Corte, de la Suprema Corte, que redactaron engroses, que redactaron justificaciones para avalar el fraude en Puebla. Trascendía también que entre ellos, entre el Tribunal Electoral y los ministros de la Corte, había una gran comunicación, WhatsApp y toda la cosa, que finalmente se prestaron mucho la Corte de Luis María Aguilar a esto, a irrumpir en las cuestiones electorales, ¿no? Y lo cual también es un mensaje de que ya el Tribunal Electoral pues no va a ser influido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no fue el único terremoto que se sintió, sino también el día de hoy tomó protesta el nuevo ministro de la Corte, Juan Luis Alcántara, que al final él fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuando Obrador era presidente de la República, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, él hoy toma protesta, habla mucho de la independencia, pero lo cierto es que ese señor fue el fundamental voto para que Arturo Saldívar fuera electo presidente ministro de la Suprema Corte. Y así fue parte de su discurso porque cuando le dieran la toga que lo hizo ministro. Creo firmemente en el equilibrio de poderes. Creo en la autonomía de cada uno de los órganos del Poder Judicial. Creo en la independencia de sus miembros. Creo en el ejercicio de su compleja función, pero siempre dentro del marco de la Constitución y de los tratados internacionales, como un deber ético y social, como elemento fundamental de su actuar. No debemos olvidar que los retos que existen como nación son muy grandes. La responsabilidad del Poder Judicial dentro del equilibrio de poderes en el Estado mexicano es la de servir de contrapeso, sí, pero también tiene la obligación el Poder Judicial de servir como interlocutor de la sociedad con los demás poderes. Una sana relación entre los poderes de la Unión es lo que se requiere para garantizar la paz y la unidad social de la República. Ojo, dice, creo en el contrapeso, pero también creo en una sana relación con los otros poderes. Porque, y esto es muy importante, hasta antes de que llegara este señor Alcántara como Arturo Saldívar, como presidente, lo que había era que en el Poder Judicial era el contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo. Eran los que iban a detener a López Obrador entre todas sus locuras, ¿no? Obrador nos va a transformar a Venezuela y el Poder Judicial era como que el que lo iba a detener. El contrapeso, es muy importante. Pero ahora empiezan a decir que no, sí, está bien el contrapeso. Pero lo importante es que haya una sana relación, armonía entre los poderes ejecutivo, legislativo, que gobierna Morena, y judicial, que bueno, al final no gobierna ningún partido, pero bueno, pues ya cuando menos ya estamos viendo que siguen estando ahí los fifís, pero ya no lo controlan, o ya son minoría, o ya han perdido un poco de su poder. Y es que debo recordar, y esta es una buena columna,
Finalmente, con este tema del pleito por la presidencia, habían dos grandes corrientes que se estaban peleando el Poder Judicial. Los conservadores, los fifís, la derecha, el PRI, el PAN, etcétera, los que estaban defendiendo los megasueldos, la independencia, el contrapeso, y los liberales, que son los que defienden la austeridad, bajos salarios, combate a la corrupción, acercamiento al Poder Judicial, a la gente, y obviamente tener una buena relación con el Ejecutivo, o sea, con López Obrador. Ese era un pleito. En donde están los conservadores eran, bueno, Ortiz Mena, que fue el candidato, que fue derrotado, y otro que se llama Rebollo, pero el que estaba atrás de ellos era, ojo, la exministra Sánchez Cordero. Ella era como que líder de los conservadores. Ella, pues como exministra. Y de parte de los liberales estaba, claro, Arturo Saldívar, y el que estaba detrás era Julio Scherer Ibarra, el actual consejero jurídico de la presidencia. Este fue el pleito que se dio en la cúpula. Ministra Olga Sánchez Cordero, exministra, contra Julio Scherer Ibarra por el Poder Judicial. Y ganó Julio Scherer Ibarra. Ganaron los liberales y perdieron los conservadores. Perdieron los que querían tener 600,000 pesos de sueldo mensual. Incluso no sé si se han dado cuenta, pero después de que se aprobó el presupuesto de egresos y se bajaron los sueldos de todos los ministros, porque ya están menos, este mes van a cobrar menos de la mitad. Ya los ministros no han dicho nada de sus sueldos. ¿Se han fijado? Ya no ha habido rebelión. Ya tampoco sabemos cómo van los amparos. Ya esto como que ya va amainando. Aunque no dudo que sigan caminando algunos amparos. Pero ya no estamos metidos en ese rollo de la defensa de los supersueldos. Ya no. Ya lo aceptaron. Porque ya el Poder Judicial poco a poco le va agarrando la onda de que, brother, también ahí llegó la cuarta transformación. ¿No? Y también va a llegar, ¿dónde? En el Tribunal Electoral. Eso es importante porque ahí todavía sigue mandatando los fifís, la derecha, con Yanino Talora. Pero, como pone bajo reserva, acabó la tregua en el Tribunal Electoral. Y este señor, que fue el que redactó el proyecto donde se anulaba la elección en Puebla por estos evidentes fraudes electorales, pues va a arremeter contra ella la actual presidenta del TRIFE, Yanino Talora, que lo que se ha caracterizado de ella es que pues es muy corrupta en el sentido de que ella está sujeta mucho a gestiones, o sea, ella la buscan panistas, priistas, etcétera, etcétera. Sus sentencias tienen nada que ver con la cuestión legal y mucho que ver con el cabildeo político, o sea, con la lana, pues. Entonces, al final vamos a ver que igual va a haber un cambio muy duro en el Tribunal Electoral, ¿no? Lo interesante de esto, nada más como para acabar, es que el día de hoy, a las 3 de la tarde, Loret escribió una columna, que obviamente no fue publicada en el Diario Impreso, es una columna electrónica, y que creo que de todos modos tiene un buen título, ¿no? La Corte tiene un gesto con el presidente López Obrador. Lo que dice Loret es que al final, pues lo que hizo la Corte es quitar a los que se están enfrentando con Obrador, que era un enfrentamiento que no iba a llevar a nada bueno. Mejor pusieron a alguien que va a tener una comunicación con López Obrador, ¿no? Va a haber pues ya una armonía, ya va a haber cierto sentido y no va a haber así un pleito. Y cierto, es lo que hicieron los ministros. Quitaron a los pleitistas conservadores, a los fifís, y vamos a poner a estos que se llevan bien con Obrador. Claro, no se va a convertir en el Poder Judicial de Morena, no, pero cuando menos va a haber más coincidencias en lo que, como dice Arturo Saldívar, el mandato de las urnas, también en el Poder Judicial. Porque también el Poder Judicial pues tiene mucho que ver pues con lo que pasó con los 30 millones de votos. No se puede ignorar. Porque ahorita antes los ministros querían ser como que el metapoder, el poder más importante, pero no. Y ahora ya vemos que al final hubo un terremoto, lo cimbró. Y hay va a haber una nueva visión, van a ver de las cosas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán de López Obrador con su banda presidencial. Y también ya está disponible la nueva playera de Me Canso Ganso. Esto y otros productos los puedes comprar en la tienda del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.